El presidente Daniel Noboa confirmó su participación el 15 y 16 de junio en la cumbre sobre la paz en Ucrania. La conferencia se realizará en Suiza por invitación de la mandataria de ese país, Viola Amherst. Ecuador ha ratificado su compromiso por la paz y el cese al fuego entre Rusia y Ucrania. El gobierno suizo extendió un llamado al país para colaborar con los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto armado que data desde febrero del 2022. La conferencia organizada por Suiza y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene como objetivo promocionar una plataforma para el diálogo que conduzca a una solución de paz integral, justa y duradera en Ucrania, fundamentada en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La invitación al presidente de la República se basa en la membresía no permanente de Ecuador en el Consejo de las Naciones Unidas, ONU, para el bienio 23-24. En ella también se prevé la participación de mandatarios y autoridades de más de 140 países con las que el jefe de Estado podrá dialogar temas de interés nacional, bilaterales y multilaterales. Autoridades de España, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Italia, entre otros, han ratificado su asistencia. Cerca de las 14 horas del martes 4 de junio, la Fiscalía General de Estado solicitó al juez que dicte prisión preventiva para los 13 nuevos procesados en el caso Purga. En este se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, por lo que se presentaron más de 140 elementos de convicción para formular cargos en su contra. La audiencia contra los supuestos implicados se suspendió a las 20:28. Las acciones se retomarán a las 17 horas del día 5 de junio. Estos 13 vinculados en el caso Purga son Mercedes León B., exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas; Tatiana Carolina B., ex asesora parlamentaria de Pablo Muentes en la Comisión de la Fiscalía de la Asamblea Nacional; Rubén Andrés D., ayudante judicial del Consejo de la Judicatura. Valentina Centeno, jefe de la bancada de Acción Democrática Nacional, aseguró el martes pasado que la Asamblea Nacional no tiene ninguna atribución para pronunciarse sobre la sucesión presidencial. El movimiento Revolución Ciudadana trató de cambiar el orden del día en el legislativo por un pedido del Grupo Temático Parlamentario por los Derechos de la Mujer para que se ratifique a Verónica Abad en el caso de que el mandatario Daniel Noboa participe en las elecciones 2025. Centeno indicó que la solicitud no era procedente debido a que el Gobierno Nacional ha realizado la consulta hacia otras instancias encargadas, como la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional, por lo que cualquier otra acción solo tendría fines desestabilizadores. Además, recalcó que la oposición no es coherente con las prioridades del país. El presidente Noboa venció en las elecciones extraordinarias de noviembre y cumple con el final del periodo presidencial 21-25. Tras la muerte cruzada decretada por el anterior mandatario, Guillermo Lasso. El Gobierno Nacional cubrirá los estudios de nivel técnico y tecnológico superior de los beneficiarios a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se financia el 50% del monto, hasta $2.000 para la matrícula y aranceles. El 50% restante, o el valor que supere el monto máximo cubierto por la Cenecit, será asumido por los cooperantes interinstitucionales. Ustedes, los jóvenes del Ecuador, que tienen todas las ganas y entusiasmo de darle al país lo mejor de sus capacidades, sepan que tienen un presidente que los apoya y que tienen las mismas ganas y entusiasmo para que nuestro Ecuador sea un país de progreso constante, dijo el mandatario en su discurso dirigido a los estudiantes. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, presentó el 4 de junio una denuncia por presuntos actos de corrupción de fundaciones cooperantes de esa institución ante la Fiscalía General del Estado, refirió el MIES en un comunicado. Durante la presentación de esta denuncia, la ministra Rovira señaló que durante su gestión y tras una investigación interna, se logró identificar que por el momento 26 fundaciones con menos de un año de creación pretendían atender a grupos vulnerables como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. A estas organizaciones, según el MIES, se les asignó cerca de 4.5 millones por convenios de servicios. La funcionaria agregó que todo esto fue promovido por una reforma legal intencionada que se publicó en diciembre del 2022. En ese insumo
se suprimió el requisito de tiempo de vida jurídica y de experiencia que deben cumplir las fundaciones y organizaciones para prestar servicios sociales, afirmó la ministra. Detectamos que esas fundaciones no tenían ni un año de constituidas y aún no llegaban ni al mes. El cumplimiento del plan de retiro de mecheros en campos petroleros en la provincia de Orellana fue verificado por el ministro de Energía y Minas, Roberto Luque. El funcionario estuvo en el bloque 60 Sacha, informó la empresa pública Petroecuador. En las facilidades del bloque 60 Sacha, el ministro de Energía y Minas constató el cumplimiento del plan que ejecuta la empresa pública Petroecuador para eliminar de manera progresiva los mecheros en la Amazonía. También se supervisó el acatamiento de la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos que dispone el aprovechamiento de gas asociado que antes se quemaba en las teas, o sea, en los mecheros. El ministro Luque visitó también la estación Sacha Norte, donde se aprovecha el gas asociado al petróleo que se obtiene de los pozos de producción de crudo. Ese derivado se emplea para la generación de energía eléctrica que se utiliza en las operativas de Petroecuador. La Marina Nacional de El Salvador incautó una embarcación con ecuatorianos a bordo en el mar de ese país. En el barco llevaban al menos 1 tonelada de droga proveniente de Ecuador la tarde del martes 4 de junio pasado. La detención se dio en una lancha a 805 millas náuticas del suroeste de La Bocana, el Cordoncillo, estero de Jaltepeque. La embarcación era dirigida por 3 tripulantes de nacionalidad ecuatoriana. La droga decomisada estaría valorada en 25 millones, según la información de las autoridades. La noche del martes 4 de junio se registró un ataque armado dentro de una vivienda ubicada en el sitio El Bejuco del cantón Chone, en Manabí, en donde estaba alias Cara Sucia. Según las primeras indagaciones, hombres armados ingresaron al inmueble donde estaba Ángel Menéndez, de 18 años, alias Cara Sucia, y le dispararon en reiteradas ocasiones. Alias Cara Sucia saltó a la escena pública a los 16 años, en noviembre del 2022, donde hombres armados se tomaron el hospital Napoleón Dávila de Chone. La policía dijo en ese entonces que los sujetos realizaron la incursión a la casa de salud para intentar asesinar a un joven de 16 años que había sido baleado el día anterior y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Además, a Cara Sucia le seguía el rastro porque se dedicaba a actividades de sicariato y microtráfico de droga desde los 13 años. El Grupo Táctico de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas detectó que los presos tenían acceso a Internet y otros equipos tecnológicos en la cárcel de Sucumbíos durante una nueva intervención a ese lugar el 3 de junio. Según el parte, la red de datos del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas era utilizada por los reos sin restricción. El servicio de Internet se distribuía en 3 equipos en el interior del centro penitenciario. En el área de Economato se encontraron un celular virtual instalado en una computadora que no permite ser rastreado, por donde los presos obtenían códigos internacionales. Así, según las Fuerzas Armadas, los convictos ordenaban secuestros, extorsiones, entre otros delitos. El presunto coautor del femicidio de las niñas Briana y Génesis Campos Villarreal, que horrorizó a Carchi en el 2023, fue capturado el 4 de junio, informó la policía. Según esta información, el sujeto identificado como David Alexander V.N. fue detenido en el barrio María Magdalena en Tulcán, en Carchi. Hoy en la mañana ya lo teníamos ubicado y el personal de vigilancia levantó los drones hace unas horas donde salió de su domicilio y pudimos rastrearlo, dijo el comandante policial de la subzona Carchi, coronel Richard Dávila López. El jefe policial detalló que el ahora detenido trató de huir corriendo unos 800 metros hacia la frontera con Colombia, pero las unidades de inteligencia lograron capturarlo antes de que cruce el paso fronterizo y él es solo uno de los 2 sospechosos por el crimen de las niñas, un hecho que ocurrió a finales de octubre del 2023.